Buenos días, mi nombre es José Santos. En el día de hoy vamos a mostrar el proceso de descarga, instalación y los primeros pasos en el entorno del entorno de desarrollo integrado de Android Studio. Para lo cual inicialmente entramos al sitio web o al sitio oficial de desarrolladores de Android, que es developer.android.com. Una vez ubicados en esta sección, nos podemos ir a la parte superior derecha donde dice Android Studio, y desde aquí nos va a visualizar la versión estable del momento. Al día de hoy, 17 de septiembre del 2023, la versión del canal estable es la versión Giraffe o Jirafa. Si quisiéramos saber cuáles son las últimas versiones previas o lo que se está desarrollando en la actualidad, podemos entrar aquí donde dice leer notas de los releases. Aquí nos vamos a encontrar, en el caso de la versión Jirafa, es la versión 2022 3.1. Sin embargo, por aquí podemos entrar a las versiones preliminares de Android Studio y nos vamos a encontrar la versión Erizo y la versión Iguana. En este caso, la versión Erizo sería como la próxima versión que vendría, que sería la correspondiente a 2023, que está en su versión beta, en la versión beta 4. Y por acá, más a futuro, está la versión Iguana. Vamos a proceder entonces a hacer el proceso de descarga, para lo cual vamos a darle aquí en Download Android Studio Giraffe, para lo cual leemos los términos y condiciones que establece el sitio. Si estamos de acuerdo, activamos la casilla de verificación y procedemos a la descarga. Me están ofreciendo una insignia, voy a decirle descartar por ahora, ya esa insignia la tengo. El proceso de descarga ya depende del ancho de banda que tenga en su hogar o en el lugar donde esté realizando la descarga. Aquí demora aproximadamente un minuto. Vamos a proceder a esperar que se descargue. Haciendo comentarios así rapidito, pudimos ver en la página inicial que hay unos requisitos mínimos de Android Studio. Sin embargo, si queremos trabajar algo cómodo, yo recomendaría que trabajen de Core i5 o Ryzen 5 hacia arriba, ya que los ya procesadores con de menor rango o de una gama más baja, vamos a sentir bastante pesado el Android Studio, porque la realidad es que él consume bastantes recursos. Bueno, ya casi pareciera ya que está casi terminando el proceso de descarga. Ya está llegando casi al 100% por lo que estoy viendo acá. Vamos a mirar. Ya casi. Y ha concluido el proceso de descarga. En este caso le doy clic para su ejecución. Bueno, como que no alcancé a darle clic, vamos a darle otra vez aquí. Bueno, aquí hay dos, ya que hace un rato yo también la había descargado. Aquí no sé por qué no le he asignado todavía el icono de Android Studio, entonces voy a usar la de aquí abajo. Pareciera que hubiera quedado, bueno, sí se ejecutó ahorita que le di clic. Generalmente ese proceso de instalación de Android Studio es rápido. Lo que más demora a veces es lo que es el proceso de, mientras él descomprime y prepara el inicio de la instalación, es lo que a veces más demora. Por acá nos está saliendo, nos está pidiendo que si quiero permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Como administrador le digo que sí. Ese cuadro en la grabación generalmente no aparece. Él le va a pedir permiso de administrador para decir que si desea proceder con el proceso de instalación. Ya le dije que sí. Entonces, esperamos a que inicie.
Acá nos da la bienvenida al proceso de instalación. Para continuar le damos en el botón siguiente o Next. En la siguiente pantalla o el siguiente formulario observamos los componentes que se van a instalar. Android Studio viene por defecto y es obligatorio para su instalación. El otro componente que observamos ahí es el Android Virtual Device, o que tiene que ver con los dispositivos virtuales para Android, con los cuales podemos trabajar lo que tiene que ver el proceso de emulación para los emuladores. Después, si se desea cambiar la ruta donde se va a almacenar el programa, le podemos ir en Browse, en Examinar y cambiar dicha ruta. Yo voy a dejar la ruta por defecto en archivos de programa, Android Studio. Después nos sale acá algo relacionado con los accesos directos que él instala por defecto. Eso no lo voy a modificar, voy a dejarlo así tal cual. Y esperamos que se lleve a cabo el proceso de instalación, que como manifestaba hace un momento, generalmente se da de forma muy rápida. Lo que va a demorar más cuando estemos haciendo el proceso de instalación es cuando se descargan todos los complementos adicionales, como lo que tiene que ver con la máquina, lo relacionado con el emulador, el SDK, las API, dependiendo qué API vayamos a tomar. Eso es lo que a veces quita un poquito más de tiempo inicialmente. Vamos a ver, aquí dice que completó y dice que se ha completado satisfactoriamente. Le damos en siguiente, dejamos la casilla de verificación esta si deseamos que al finalizar se inicie Android Studio. Esperamos un momento mientras se abre Android Studio. Tenemos aquí la versión jirafa. Próximamente, como pudimos ver ahorita en el release, tendremos el erizo. Vamos a ver cuándo saldrá la versión estable ya al ruedo. Esperamos entonces un instante mientras se lleva a cabo el proceso, o continuamos el proceso. Y en este caso aquí me está pidiendo que si deseo permitirle a Google recolectar información relacionada con Android Studio para ellos manejar estadísticas, resolver problemas y cosas así por el estilo. En el caso mío voy a decirle que no voy a permitir el envío, que no envíen. Si usted desea que sí se envíen, le dan la segunda opción. Bueno, aquí como es la primera, esta es una instalación limpia desde cero. Él ha detectado que no se encuentra el Android Studio instalado, entonces debemos decirle aquí en Next para que él ahora descargue los componentes necesarios, ya que no tenemos un LSDK instalado o descargado, por decirlo de alguna manera. Le damos en siguiente. Aquí entonces seleccionamos qué componentes queremos agregar. Aquí me está diciendo que va a bajar el Android SDK. Y acá le puedo decir que deseo bajar. En este caso, esta es la última API disponible de Android. La última API de Android, que es la 34. En la versión anterior que manejaba, ¿cómo se llama? En Flamingo llegaba hasta la 33. En este caso la última es la 34 y es la que nos descargaría por defecto, a menos que no la quiera descargar y le quite el chulito. Sin embargo, aquí intento quitarla y no me lo deja quitar. Viene ya para que se descargue por defecto con la API 34. El SDK generalmente no se instala en la misma ruta donde se instala la aplicación de Android Studio. Aquí podemos observar que él la va a guardar en una carpeta que generalmente está oculta, que a menos que en el explorador de Windows le digamos que queremos ver los archivos ocultos, lo va a guardar en la carpeta usuarios, en el usuario que estamos utilizando, la carpeta datos de aplicación en local, y vamos a tener una carpetica Android y en esa va a haber una subcarpeta llamada SDK, y ahí es donde se va a guardar el kit de desarrollo de software.
En este caso le voy a dar en Nets. Aquí me está saliendo que son más o menos 546 megas en los componentes que están acá. Le damos en siguiente. Ya él aquí me muestra como una especie de resumen de lo que va a instalar. Aquí podemos ver que va a instalar el emulador de Android, las herramientas de desarrollo del kit de desarrollo de software y algunos otros elementos importantes en el sistema. En este caso entonces le voy a dar en siguiente. Ahora viene y me pide que acepte los términos de estos componentes que se van a instalar. Le voy a decir aceptar y le doy en finish. Entonces ahora va a iniciar lo que viene siendo el proceso de descarga e instalación de esos componentes que habíamos mencionado, que vimos en la lista que aparecía. Mientras este proceso se va llevando a cabo, vamos a encontrarnos, y lo comento porque a veces me han preguntado cuando he montado unos videos anteriores en YouTube, me dicen ¿cómo hago para cambiar el lenguaje de programación de Kotlin a Java? Cuando se crean las activities o se crean los proyectos, hay una sesión que ahorita cuando lleguemos a esa parte voy a mostrarles, donde usted viene y simplemente selecciona el lenguaje de programación con el que quiere trabajar su proyecto. Entonces eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver qué tanto demora en esta versión. Aquí parece que ya finalizó. Aquí me muestra un resumen de la operación llevada a cabo. Voy a darle entonces en finish. Y aquí, por decirlo de alguna manera, se abrió Android Studio. En este caso podemos observar que aquí dice Projects y aparecen una variedad de proyectos, ya que yo tenía, por decirlo de alguna manera, instalado Android Studio. La versión anterior la desinstalé por completo, por eso se llevó a cabo como si fuera una instalación limpia, y por eso me salen estas carpeticas acá que ahora mismo en la realidad no tienen nada. Entonces vamos a empezar creando un nuevo proyecto para hacer como un paso así por lo que es el entorno. Voy a darle aquí en New Project. En nuestro caso aquí podemos observar que aparecen los diferentes tipos de plantillas. En el primer caso para smartphone y tabletas. En el caso aquí para lo que son los smartwatch, para televisores y aplicaciones para automóviles basadas en Android. En el caso de ahora vamos a tomar Phone and Table. En este caso voy a seleccionar lo que en algunos otros lenguajes de programación como C#, Windows 4, lo que uno llama un formulario. Aquí no se llaman formularios. Aquí el término más similar o parecido es lo que es una activity. Aquí vamos a ver que hay diferentes plantillas de activities que se pueden utilizar. En mi caso particular voy a seleccionar una actividad vacía. Te voy a decirle aquí donde dice Empty View Activity, que entraría a crear una actividad vacía. Te le doy en Next. En la parte de aquí superior, donde le vamos a asignar el nombre a mi aplicación, yo voy a decir aquí que este es mi primer app. Voy a ponerle así, mi primer app. Aquí vemos el nombre de paquete que él le asigna por defecto, o que le está asignando por defecto. Generalmente aquí ustedes les va a salir otra cosa diferente, algo como más genérico, si es la primera vez que instalan Android Studio. Pero aquí se acostumbra a que si yo tuviese un nombre de dominio válido, en algún momento yo tuve este dominio y que era josesantosdev.com, ya no lo tengo, lo perdí por descuido, y aquí se acostumbra entonces a colocar el nombre de dominio que tengamos nosotros, y el final del nombre del paquete corresponde con el nombre de la aplicación. Sin embargo, si usted no tiene ningún nombre de dominio ni nada por el estilo, aquí no coloquen nada, simplemente dejen el valor que por defecto aparece. Observamos también que los proyectos
en Android Studio por defecto se guardan en la carpeta usuarios, el nombre del usuario, que en mi caso se llama casa, y dentro de ese directorio general está una carpeta que se llama Android Studio Projects, y después vamos a encontrar ya dentro de Android Studio Projects las carpetas de los diferentes proyectos que estamos trabajando. Esta parte es la que muchas veces me han preguntado, el lenguaje. José, ¿dónde se coloca? Si, porque a mí me aparece Kotlin por defecto. Simplemente damos aquí en esta casilla, en este selector, y le decimos, si nos aparece Kotlin y queremos trabajar en Java, simplemente seleccionamos el lenguaje en el que queremos trabajar y lo seleccionamos. Aquí me está diciendo que cuál es el SDK mínimo o con el que deseo trabajar. Aquí vamos a ver, aquí nos aparecen una variedad de SDKs. Sin embargo, Android Studio nos ofrece una herramienta que me permite seleccionar cuál es la API que yo debería utilizar dependiendo a la cantidad de público a la que yo quiera llegar. En este caso podemos ver que la API 24, que corresponde a Android 7, que es la versión Nougat, tiene aproximadamente, llega al 95.4% de los dispositivos que en la actualidad hay de Android. Entonces es una opción muy buena a la hora de escoger el uso de un SDK. Pero también hay que ver que dependiendo de las prestaciones o del uso que vamos a dar a los diferentes sensores de nuestro dispositivo, algunos tipos de sensores están disponibles a partir de ciertas APIs específicas. Entonces ya va a depender también de qué estemos desarrollando. En este caso mencionaba que Android Studio nos ofrece una herramienta que dice aquí, ayúdame a seleccionar cuál quiero tomar. Entonces le doy aquí Help me choose, y aquí observamos que él nos muestra la estadística, por decirlo de alguna manera, de a qué tanto público o a qué cantidad de dispositivos podemos llegar si desarrollamos en alguna versión específica, en una API específica. No, que yo si la desarrollo en Logipop voy a llegar al 99.5, pero de pronto ya Logipop es bastante descontinuado con relación a todas las versiones que le siguen. Entonces, en este caso, vean que incluso por defecto ya me aparecía seleccionada la versión Nougat. Entonces, esta es la que voy a utilizar en todo lo que es mi proceso de desarrollo. En este caso de ejemplo. ¿Listo? Entonces le doy aquí en OK. Y ya recomendado, eso lo voy a dejar ahí por defecto. Acá entonces listo, ya hemos dicho cómo se llama nuestra aplicación, cuál va a ser el nombre del paquete, dónde se va a almacenar y en qué lenguaje de programación voy a trabajar y cuál es el API que estoy utilizando. En este caso voy a usar Nougat. Le doy en Finish. En este momento él está haciendo una preparación, me dice que está instalando Android SDK para la versión 33 que se hizo ahorita, pero al parecer únicamente lo que hizo fue la descarga, y aquí hizo como que lo pertinente al proceso de instalación, aunque aquí pareciera que hubiera hecho una descarga de algo adicional. Entonces le doy aquí en Finish y espero que se cargue el entorno completamente. Por aquí abajo podemos ver que él empieza a hacer un escaneo de archivos, empieza a revisar cada uno de los diferentes componentes. Generalmente Android Studio es una plataforma que se actualiza bastante. Aquí podemos ver abajo que ya está el Gradle haciendo una serie de descargas o actualizaciones. El Gradle, así comentándolo por encimita, es un paquete importante dentro de Android Studio, el que se encarga de todo lo que es el empaquetado, la compilación de las aplicaciones. A pesar de que está integrado a Android Studio, el Gradle es una aplicación que no depende para el proceso de compilación de las aplicaciones, no requiere que yo tenga Android Studio si lo deseo.
Entonces, pero el manejador de paquetes o de la compilación, de crear los APK y todo eso en Android Studio es el Gradle. Entonces voy a esperar un momento mientras se lleva a cabo este proceso de instalación acá. Y de igual manera que se lleve a cabo aquí la carga del proyecto. Vemos aquí en la sección izquierda donde nos van a aparecer la estructura de las carpetas o el sistema directorio asociado al proyecto que acabamos de crear. Mientras estos elementos se van cargando, voy mencionando dos archivos que nos aparecen acá. Y yo les mencionaba hace un rato que cuando trabajamos con Android Studio, bueno, en este caso estamos trabajando con el lenguaje de programación Java. Entonces vemos que aquí él por defecto nos crea un archivo llamado main activity relacionado con la actividad principal. Este main activity.java representa lo que es la lógica o donde vamos a escribir la programación basada en el lenguaje Java de la actividad. Y ahorita yo les mencionaba, como les decía anteriormente, aquí no se hablan de formularios, sino que se hablan de activities o de actividades. La activity tiene dos partes. Uno, el código de la programación o donde va a ir la lógica de nuestro programa, y otro archivo que es donde va la vista. En este caso, donde va la vista es un archivo en formato XML. En este momento se está llevando a cabo la carga todavía del proyecto, sobre todo porque es la primera vez que estamos ejecutando Android Studio en esta máquina. Ya después que todos estos componentes que vemos en la parte inferior que se están cargando y actualizando, una vez ese proceso, después de la primera vez, ya las próximas veces la aparición de lo que tiene que cargarnos acá con relación al entorno se da de forma mucho más rápida. Entonces aquí podemos, vuelvo y repito, aquí estamos en el main activity.java, que es donde va donde vamos a encontrar o donde vamos a escribir nuestra programación, por decirlo de alguna manera. Aquí vemos el nombre del paquete que le habíamos asignado al inicio, el package de Java. Aquí está la importación al ACCOMPACtivity, una activity está creado basado en esta clase, en el ACCOMPACtivity. Aquí tenemos entonces la sesión de importación. Aquí tenemos la clase de main activity. Esto un poquito más grande aquí. Aquí vemos la sobreescritura del método onCreate, que es al momento que se ejecuta por primera vez la aplicación y se crean los diferentes componentes. Aquí es donde nosotros iniciaríamos nuestro proceso de programación, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener un poquito de paciencia, esperamos que se terminen de cargar todos los componentes. Vamos a decir, bueno, aquí todavía está cargando el sistema de directorios, no ha terminado. Entonces me imagino que aquí todavía está cargando el activity main, el archivo XML. Bueno, aquí ya podemos observar, se acaba de cargar el sistema de archivos del proyecto. Aquí si observamos, bueno, aquí todavía se está cargando la activity. Entonces mientras se va cargando la activity del XML, vamos a ir mencionando esta sección de aquí. Si nosotros miramos el sistema de archivos que trae el proyecto, vamos a encontrar que hay una carpeta llamada add, donde vamos a encontrar un archivo que se llama el manifiesto, el manifest o el Android manifest. Este es un archivo XML en el cual viene la relación de varias cosas. Entre las tantas cosas que tiene es donde aquí, si yo voy a utilizar internet en algún momento dado desde mi aplicación, yo debo aquí especificar los permisos. Y aquí hay otro tipo de variables que hacen parte del manifiesto. Por decir algo, aquí vamos a encontrar que dentro de esta
activity, que es el activity main, que aquí aparece el nombre, el activity main. Estamos diciendo que él va a ser la aplicación de inicio, o va a ser por donde va a arrancar la aplicación. Vean que aquí hay algo que se llaman intenciones, y cuando encontramos esta sesión de código en una actividad, lo que estamos diciendo es que por ahí es donde vamos a iniciar. En este caso encontramos que dentro de esta activity, cuantas activities tengamos, van a haber varias. En este caso este es el main activity, y la que tenga este filtro de intención me está especificando por dónde va a iniciar o cuál es el activity principal por donde se va a lanzar la actividad. Entonces, y aquí hay otros tipos de elementos, como cuál es el tema que va a tener la aplicación, cuál es el nombre de la etiqueta, que aquí está apuntando a un archivo de recursos. De igual manera aquí también está apuntando a un archivo de recursos, que icono va a tener la aplicación y otros valores adicionales. Bueno, vamos a mirar acá, vamos a cerrar el manifiesto. Cerramos el manifiesto, vamos a decir bueno, siguiendo acá con las carpetas que encontramos aquí. En la carpeta Java vamos a encontrarnos 3 subcarpeticas, de las cuales las que están entre paréntesis no las voy a utilizar. La que me interesa es la que no tiene paréntesis o no tiene ningún texto, donde aquí me van a aparecer las activities. En este caso, este archivo main Java, le doy doble clic aquí, corresponde a este archivito mainActivity.java. Y por otro lado tenemos la carpeta res o resource, que es la de los recursos. Aquí vamos a encontrar una variedad de elementos, entre los cuales tenemos los layouts. El layout se refiere a lo que son los archivos XML de las actividades. En este caso, este archivo que está acá, activitymain.xml, se encuentra en la sección de layout. Aquí le voy a darle doble clic y podemos observar que ahora mismo tenemos en nuestro main activity simplemente una etiqueta tipo label. Lo podemos ver aquí en el árbol de componentes, que tiene un constraint layout que tiene que ver con el elemento que me permite ubicar los diferentes componentes dentro de mi activity. Aquí tengo simplemente un test view, después hablaremos de ellos, que son uno de los tantos elementos que hace parte de la paleta de objetos, en donde aquí está el famoso Hola Mundo por defecto creado por la aplicación. Sin embargo, esto viene siendo la vista de mi aplicación, mientras que el Java es el código que maneja la lógica. En nuestro caso aquí podemos observar lo siguiente. Cuando estamos en la vista, en la parte superior derecha encontramos una sección que dice Design, que me muestra la vista diseño, pero también podemos decirle que me muestre la vista código. En este caso vemos que este es un archivo XML, donde aquí se encuentra definido el contenedor, que es el layout, y de un constraint layout, y tenemos dentro de ese layout un test view, que en este caso viene siendo el objeto de texto, que es lo más parecido a un label o una etiqueta, ya que no es para captura sino para visualización de información. Vemos que las propiedades desde el archivo XML se manejan iniciamos con Android 2 puntos, el nombre de la propiedad, y se asignan los valores. En este caso, en el texto que tiene la etiqueta, observamos que está la propiedad text, que tiene asignado un hello world. Nosotros podemos trabajar directamente desde el archivo XML, o podemos trabajar desde la vista diseño. Aquí tenemos el split, que viene siendo la vista código y la vista diseño, pero yo en lo particular o trabajo con el diseño o trabajo con la vista de código. En este caso, si estuviera en la vista de código, podemos ver que al seleccionar el objeto en la parte derecha, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con las propiedades de dicho objeto. Por ejemplo, aquí está la propiedad text, donde dice hello world, pero aquí tenemos todas las propiedades que podemos
emplear que estén asociadas a él. Listo. Ya esto sí depende de cada uno profundizar para qué sirve cada uno de esos elementos. Aquí en la paleta de objetos podemos encontrarnos que dentro de los elementos comunes están el text view, que es como una etiqueta, los botones, está el visor de imágenes, y si nos vamos aquí a donde están los elementos de texto, vamos a ver que el text view, como mencionaba ahorita, viene siendo algo así como un label, pero si usamos cualquiera de todos estos elementos que están acá, es lo que se llaman los edit text. Por ejemplo, si yo arrastro este elemento aquí, vamos a observar acá en la vista código que él me creó un elemento de texto de edición, un edit text. Obviamente donde tiene asignado un ID, veamos que cuando se asignan los ID a través de la página XML, empieza la asignación con el arroba más ID slash y el nombre que le vamos a asignar a dicho elemento. Bueno, vamos a volvernos acá a la vista diseño, y de igual manera acá podríamos modificar. Aquí vemos que el ID que tiene asignado es este, lo podemos cambiar si así lo deseamos. De igual manera las diferentes propiedades que tiene el objeto. Listo. Por ejemplo, el password numérico, font, todo esto son edit text, pero que tienen una configuración para que al momento que yo seleccione el objeto, por decir algo, cuando se le agrego un elemento de tipo password, cuando escribimos nos van a salir los asterisquitos. Cuando coloco que sean solo números, el teclado solamente me va a mostrar el teclado numérico y cosas así por el estilo. ¿Listo? Bueno, aquí hay otros archivos que tienen que ver, uno que se llama Drawable, que tiene que ver con imágenes o configuraciones que tienen que ver con imágenes, al igual que aquí en MyMap. Aquí en MyMap podemos observar de que aparecen iconos relacionados con diferentes densidades de pantalla. Entonces eso ya lo tienen que mirar más adelante, ya cuando empiecen a trabajar aplicaciones donde quieran utilizar algún tipo de iconización. Entonces, dependiendo del dispositivo, y se hace la selección según la densidad del tipo de pantalla que se esté manejando. Eso lo encontramos ahí en MyMap. Por aquí hay otros valores que tienen que ver la sección de values, donde se pueden definir colores en un formato XML, se pueden escribir cadenas a las cuales podemos acceder. Por ejemplo, vean que aquí dice que hay una cadena llamada addName, que es el nombre de mi aplicación. Aquí yo la puedo cambiar si quiero, y vean que este addName, cuando mostramos el archivo de manifiesto por acá arriba, él acá hace alusión al name. ¿Dónde está? Por acá. Ahora se me perdió. Aquí está. No, ese no es. Espérense un momentico. ¿Qué fue que la vi ahorita? Se me olvidó. Data string. Bueno, ahora se me olvidó dónde lo muestra él. O fue. No, mentira. Fue aquí en el archivo. Creo que fue en el XML. No, tampoco. Bueno, pero eso un momentico aquí, si lo tengo por acá. Brad main activity, hello world, el esquema. No veo el addName por aquí donde vuela. En fin, lo que yo quería mencionar ahorita era lo siguiente, que así como acá dice que el icono de la aplicación está en el recurso, este arroba me está diciendo ahí voy a entrar a la carpeta de recursos, MyMap, donde voy a usar este icono de launcher, el Easel Launcher, que sería la carpeta que está aquí en Resource, MyMap, Easel Launcher.
Obviamente que dependiendo de la densidad del equipo, él seleccionará la imagen que más se adecue a dicha pantalla. Listo. Entonces lo mismo pasa aquí con los strings. Se pueden hacer a estas variables de la misma manera como se accedió a estos parámetros de MyMath o cualquier otro elemento que haga parte de esto. ¿Listo? Ahorita dentro de lo más básico, lo que nos interesa saber es que dentro del Java, aquí en el nombre del paquete por defecto aparecen nuestras actividades, que son el archivo donde va la programación, y en la sección de layout es donde vamos a encontrar nuestro archivo XML que contiene la vista de nuestra aplicación móvil. Bueno, yendo a otros elementos importantes aquí del entorno, vamos a encontrarnos en la parte superior derecha este elemento que dice Device Manager. El Device Manager tiene que ver con el emulador. También nos vamos a encontrar ahora no lo veo por aquí, espérense un segundito. No veo el SDK Manager, me lo cambiaron de ubicación, parece ser en esta versión. Bueno, este iconito de SDK Manager siempre por defecto aparece allá al lado del Device Manager. Entonces en este caso, mientras después ubico dónde está ahora, o vamos a decir que puedo correr esto un poquito más y es que está escondido, está por ahí, no lo veo la verdad. Entonces voy a irme aquí directamente a Tools y voy a decirle que voy a entrar al SDK Manager. Este es un componente básico, esencial, el que uno debe entrar, por lo menos las primeras veces que hace uso de esto, porque aquí vamos a encontrar que es donde están las APIs que podemos utilizar al momento de querer hacer nuestros desarrollos. Por ejemplo, esta activity que yo seleccioné, yo le dije que la plantilla que iba a utilizar era el de la API 24. Quiere decir que yo debo descargar el SDK para el desarrollo en Android y Nougat. Y vamos a suponer que en el caso muy particular mío, mi dispositivo móvil, yo tengo la API 31, que es el Android S. En este caso también la voy a activar porque voy a instalarlo. Vean que lo que están instalados está únicamente la API 34, que fue la que por defecto al momento que hicimos la instalación él la agregó. Bueno, en este caso yo nada más voy a agregar estos dos. Y cabe mencionar que si yo deseo puedo descargar todas las API, pero eso quiere decir que me voy a demorar bastante porque él empezará cuando yo le diga que aplique los cambios. Él va a demorarse bastante porque va a bajar todos los kits de desarrollo de software de cada una de las API. Listo. ¿Qué me interesa mirar ahora? Voy a mirar cómo está aquí el SDK Tools. Aquí en SDK Tools, o las herramientas del kit de desarrollo de software. Aquí vemos que se encuentra, aunque vimos al momento que se hizo el proceso de instalación, estos elementos que están activos, él los colocó, los activó, por decirlo de alguna manera. Aquí hay un componente que es esencial, que se utiliza bastante, aunque aquí dice que ya está deprecado. Yo por ahí estuve leyendo y según eso hay unas mejoras en los emuladores y todo eso. Aquí dice que está deprecado, pero generalmente aquí esta casilla de verificación en todas las versiones anteriores siempre se recomienda descargarla e instalarla. Bueno, aquí simplemente con activar la casilla de verificación él descargaría y la instalaría el Intel x86 Emulator Accelerator, que es el HAXM, que
obviamente, como lo dice su nombre, mejora el rendimiento o acelera la ejecución en los emuladores de las diferentes APIs del sistema. Voy a agregarle además aquí la del Google USB Driver para que en algún momento dado yo pueda utilizar también pueda utilizar el USB. Vamos a ver qué otro elemento ha sido que sea importante instalar. Yo voy a agregar este elemento aquí, el Android Emulator Hipervisor, el driver del hipervisor, también para que aproveche características dependiendo de la board con la que estemos trabajando, del procesador con que estemos trabajando, le podemos sacar un mayor provecho. Bueno, en este caso, ¿qué otra cosita hay por aquí? Bueno, por lo pronto eso. Entonces voy a decirle aquí OK. Yo no sé si agregar el NDK. Voy a dejarlo así por lo pronto. Vamos a decir de pronto ahorita el mismo Android Studio me pide este elemento de acá. En este caso le voy a dar en OK. Y acá me muestra los componentes que serán instalados. Le decimos OK. De igual manera como hicimos en la parte del proceso de instalación anteriormente, le damos aquí en aceptar, le decimos Next y empieza a hacer ahora tanto la descarga e instalación de los diferentes componentes del SDK Tools, así como lo que tiene que ver con lo relacionado con las API. En el caso mío muy particular seleccioné la API 31 que corresponde a Android S, que es la versión que tengo yo en mi dispositivo móvil personal, y la versión Nougat que le puse la API, descargué el SDK de la API 24, ya que al momento que yo seleccioné el proyecto inicial que hicimos o que estamos tomando como prueba, que le pusimos por nombre mi primer app, le dije que voy a trabajar con la API 24. Entonces por esa razón estoy descargando o instalando dicha API. Esperamos por un momento mientras se lleva a cabo el proceso de descarga e instalación del mismo. Cabe mencionar también, mientras se va llevando a cabo el proceso de instalación, que Android Studio es un entorno que constantemente se está actualizando. Es raro que usted abra el Android Studio y no haya algún componente que se actualice. Bueno, aquí ya terminó él de hacer el proceso o parte del proceso, y me está diciendo ahora que cree que me está hablando del tema de la emulación del emulador o la instalación de un emulador. En este caso, entonces voy a crearme ¿cómo se llama? Como decir, un dispositivo. En este caso yo tengo 20 GB de RAM. Aquí me muestra 17.9, pero mi equipo tiene en la actualidad 20 GB de RAM, de los cuales él me está tomando 4 GB por la cantidad de RAM. Obviamente si usted tiene un dispositivo que tiene solamente 8 o tiene 4, sin embargo vimos que en los requerimientos mínimos para que trabaje de forma fluida pide que debe tener como mínimo 8 GB. Ya usted es el que decide si le quiere colocar más o le quiere colocar menos memoria. Obviamente a menor cantidad de memoria, Coco, aquí está Coco, este famoso Coco, chao. Ve, papá, ponte aquí un like. En este caso vemos que él por defecto me seleccionó 4 GB como recomendación para el emulador. Voy a decirle que es siguiente. Aquí le voy a dar otra vez que voy a aceptar los términos. Aquí está haciendo referencia al acelerador del emulador. Voy a dar en siguiente. Aquí me está pidiendo permiso de administración. Me dice: ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios? Le voy a decir que sí. Y por último le doy acá en Finish.
Y acá nos dice ahora que ejecute el emulador de Android hipervisor. Se requiere para instalar paquete, proceda. Vamos a decirle que sí. Aquí otra vez me está pidiendo permiso para instalar el hipervisor. Le estoy diciendo que sí. Acá aparece que ya finalizó. Del done. Damos finish. Aquí otra vez le damos finish. Y por acá está otra vez indexando todo el tema. Bueno, entonces eso que vimos ahorita lo hicimos aquí en Tools, dentro de lo que es el SDK Manager. Ahora el otro elemento que vamos a trabajar es el que vamos a visualizar, es relacionado con el Device Manager. El Device Manager es donde vamos a trabajar la creación de los emuladores. En este caso podemos observar que el Device Manager nos aparece aquí. En todas las versiones anteriores de Android Studio, aquí al ladito siempre ha estado el SDK Manager, que en esta vez se me hace raro que lo hayan quitado por defecto de esa ubicación, siendo que es una parte esencial de la misma. En este caso le voy a dar en Device Manager. Aquí me está diciendo que en el administrador de dispositivos virtuales le puedo decir que quiero crear un dispositivo. Le doy Create Device. Me dice que seleccione un tipo de dispositivo, ya que podemos tener un smartphone, una tableta, un smartwatch, un televisor, una aplicación de automóvil, etcétera, etcétera. En este caso voy a decirle que es un phone. Voy a seleccionar un teléfono y le voy a decir que utilice un Pixel 4. Yo uso un teléfono de tipo Pixel 4 y después que selecciono el tipo de dispositivo que quiero trabajar, ya que aquí hay una variedad de dispositivos con diferentes tamaños, como podemos observar. Ya yo seleccioné el Pixel 4, le voy a dar en Next y ahora tenemos que decirle con qué versión o con qué API vamos a instalar ese emulador. En el caso nuestro dijimos que vamos a trabajar con Nougat, que es el API 24. Entonces aquí yo debo seleccionar Nougat. Igual manera él va a bajar, por decirlo de alguna manera, el instalador para este emulador, para este dispositivo virtual que estamos creando en este momento. Mientras finaliza, ya aparece que lo descargó y empezó, ya prácticamente está haciendo una verificación, está descomprimiendo y me imagino que instala y le damos en finish. Pero lo que quería comentar ahora es que como les dije anteriormente, Android Studio constantemente está actualizando. Casi cada vez que usted hable de Android Studio, si pasa una semana, usted va a encontrar que le descarga actualizaciones. ¿A qué viene el tema? De que generalmente cuando uno instala la última versión, sobre todo si trabajas con la última API, puedes encontrarte que en algunos casos presenta problemas con los emuladores. Yo tuve en la versión Flamingo, inicialmente cuando recién salió Flamingo, yo la instalé, la utilicé, me presentaba bastante problemas el emulador. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, siempre yo notaba que habían actualizaciones del emulador que se ejecutaban en segundo plano y después dejó de molestar. Entonces, para que tengan presente que eso puede pasar. Listo, entonces aquí estamos en la creación de nuestro dispositivo virtual. Ya se descargó la API, que en el caso mío, muy particular, yo dije que voy a trabajar mi proyecto con la API 24, entonces mi emulador debe tener por lo menos la API 24. Listo, entonces le voy a decir Next
Y aquí está el nombre, si le quiero cambiar el nombre, yo voy a dejarle el nombre que aparece por defecto, ya que me muestra que el nombre del dispositivo y la API que estoy utilizando para ese emulador. Aquí le podría colocar, si lo quiero que aparezca por defecto en una orientación horizontal o vertical. Yo lo voy a dejar en vertical. Listo. En este caso le voy a decir aquí en Finish. Presiono Finish. Y ya tenemos creado nuestro dispositivo virtual. En este caso voy a ejecutarlo. Vamos a darle aquí en iniciar. Generalmente la ejecución inicial del emulador también tiende a ser un poquito lenta. Aquí está, vamos a esperar un momento que se ejecute. Por eso en algún momento del proceso de instalación les mencionaba que dependiendo de nuestro procesador, en algunos casos las personas pueden llegar a desesperarse un poco. En mi caso muy particular tengo 20 GB de RAM, un Core i5H, entonces para que se hagan una idea más o menos. Y ahí se está cargando el emulador. Voy a minimizar, esconder dispositivo corriendo. Voy a esconder la parte aquí del Device Manager. Voy a minimizarlo para que muestre el emulador. Ahí está ejecutándose el emulador. Y listo para empezar a ser utilizado. En este caso no nos va a aparecer nada, simplemente un Android cargado de forma virtual. Ya, eso es lo que tenemos ahí, no tenemos más. Voy a minimizar acá el dispositivo, que ahí está, se encuentra ahora mismo ejecutado y ahí se encuentra. Voy a quitar este elemento que agregué ahorita de Edit Text y simplemente a modo de visualización voy a ejecutar esta Activity Main a través del botón Run. Cuando doy en Run vamos a observar que obviamente se va a aparecer aquí ahora el emulador. Aquí vemos que está en este momento haciendo el proceso de compilación, está ejecutando la compilación. Recuerden que el Gradle, que es este componente que vemos aquí abajo en la parte inferior izquierda de los archivos de proyecto, es el que se encarga de todo lo que es el proceso de compilación y empaquetado de nuestras apps. Aquí vemos entonces que todavía se encuentra haciendo la compilación, y eso que está haciendo Nolamundo. Aunque vuelvo y les digo, estas como son las primeras ejecuciones que tiene la aplicación y demora un poquito más. Ya cuando hemos iniciado, ya la próxima ejecución es un poco más rápida. Otra recomendación que les doy es que cuando empiecen a desarrollar sus primeras aplicaciones o empiecen a desarrollar sus programas, siempre que se abra el entorno, esperen que él cargue todo lo que aparece aquí abajito, porque él empieza, si hay actualizaciones de algo, él empieza a retomar y empieza a actualizar todo lo que encuentre que esté falto de una actualización. Bueno, aquí él llevó a cabo lo que es la instalación del programa, que ahora mismo lo único que tiene es un Hello World. Bueno,
Aquí de pronto lo que voy a detener aquí entonces la aplicación, ya lo detuve, voy a minimizar acá. Voy a hacer aquí un ejemplo muy básico de una suma de dos valores para mirar cómo interactuamos o cómo manipulamos nuestros objetos aquí en Android Studio, cómo hacemos que la vista y la parte de código podamos tener acceso una de la otra. En este caso voy a eliminar este Hello World, este Test View que aparece aquí por defecto. Voy a agregar dentro del Constraint Layout, voy a agregar aquí en la sección de Layouts, son componentes que nos van a permitir organizar nuestros objetos dentro de la vista. En este caso voy a usar un Linear Layout, lo puedo arrojar acá o lo puedo colocar aquí en el árbol de componentes y decirle que hace parte dentro del Constraint Layout. Este Linear Layout que va a permitir que cuando yo vaya agregando los elementos o los objetos, estos se organicen de forma vertical. Entonces en este caso voy a agregar de los elementos de texto, voy a agregar aquí un objeto de tipo number, que no es nada más y nada menos que un edit text. Voy a colocar un elemento tipo number, voy a colocar otro elemento de tipo number y le voy a colocar un botón, y voy a colocarle otro edit text de tipo, esto de qué tipo lo puse ahorita, lo puse number decimal, creo, pero lo puse number decimal. Listo. En este caso, si nosotros nos vamos a la vista de código, vamos a observar que tenemos los dos edit texts que nos sirven para hacer captura de valores. En este caso él me está diciendo qué tipo de edit text es. En este caso son de tipo number decimal. Como podemos observar, tengo dos y un tercer number decimal. Y aquí aparecen los nombres que tienen los diferentes elementos. Yo voy a decir que estos los voy a llamar txt num1. A este lo voy a llamar txt num2. Y a este de aquí lo voy a llamar txt resultado. En el botón lo voy a llamar btn calcular. Y en el botoncito el texto que va a tener va a decir calcular. Calcular que vamos a hacer una suma simplemente para hacer una demostración. Listo. Aquí si nos vamos a la vista de diseño, ya vemos que el botón calcular tomó su valor de la propiedad test, tiene la ID calcular, etcétera, etcétera. Vean que cuando yo selecciono aquí el objeto de tipo input de edit text, podemos ver acá que hay un parámetro que se llama input type. Si yo le doy aquí en input type, yo puedo seleccionar cualquiera de las diferentes plantillas. Esto no es por acá. Bueno, aquí es donde está, un día donde no era acá. En este caso, si lo doy aquí en la banderita, vamos a observar que estamos trabajando con un tipo numérico, ya que podemos decirle que sea de texto, de fecha, para números telefónicos, y las variaciones podemos decirle que sean con números decimales, con números sin signo, etcétera, etcétera. O si vamos a trabajar con números para password. Entonces, aquí en este caso, todas estas que están aquí son como personalizaciones de todas estas variaciones que podemos hacer en el tipo en el input type que se encuentra aquí. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando ejecutemos nuestra aplicación, vamos a escribir un valor aquí, otro valor aquí. Al presionar el botón calcular, aquí va a aparecer el resultado.
Y antes de seguir, yo quiero mostrar aquí hay una propiedad que se llama la propiedad Kim. Sin embargo, yo soy de los que digo que independientemente que exista esta propiedad, necesitros debemos escribir etiquetas, porque hay nombres, hay algunos contenidos de campos que nosotros necesitamos introducir y que no necesariamente por su contenido podemos saber a qué se refieren. En este caso voy a colocar aquí que digite un número. Eso quiere decir que aquí en el edit text nos va a decir que digite un número. Aquí también puedo decirle que digite el otro número, por decir algo. Digite otro número. Eso nos va a aparecer ahí en la caja de texto. Obviamente que ese no es un texto que esté escrito ahí, como si hubiéramos colocado la propiedad text. Si colocamos un valor en text, en esta es como si estuviéramos asignándole un valor inicial a esa caja de texto. Listo. En este caso, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a mi main activity. En donde está el archivo de Java, y voy a aquí dentro del onCreate. Bueno, depende del uso que vayamos a dar a los diferentes elementos. Yo puedo declarar, si los voy a definir en diferentes tipos de eventos, yo debería mis objetos declararlos, o lo que voy a utilizar aquí a nivel de clase. En este ejemplo, como únicamente lo voy a utilizar en el onCreate, lo podría hacer desde aquí. Sin embargo, a nivel de clase voy a declarar 3 objetos que correspondan con, bueno, 4. 1, 2, 3, 4 objetos que correspondan con esto que tenemos acá. Entonces, por un lado, voy a declarar unos elementos de tipo edit text. Aquí podemos observar que él me dice que él corresponde al paquete de android.widget. En este caso, si yo le doy aquí un espacio, voy a ver que me sale un error y me dice presiona la tecla Alt y la tecla Enter para agregar la importación de ese paquete. Entonces yo le doy aquí Alt Enter y observamos que aquí inmediatamente se agrega la importación del widget de Android de la clase edit text. Lo mismo ocurre con bueno, vamos entonces a colocar edit text y vamos a decir, yo aquí le puedo colocar a los objetos el nombre que yo quiera. Yo le voy a colocar los mismos nombres que tiene en la vista, pero no es necesario, puedo tener cualquier otro nombre. En este caso le voy a decir que el uno se llama txt num1 para que haya como una correspondencia con la vista, pero vuelvo y reitero, no es necesario que se llamen igual. Hay aquí txt num2 y txt resultado. Listo. Lo mismo vamos a hacer con el botón. Entonces vamos a decirle aquí que voy a crearme un elemento de tipo button. Aquí también le doy al enter. Ya él ahí arriba me agrega el widget, el paquete android.widget, y tenemos la clase button. A este lo voy a llamar btn calcular. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí en el onCreate? Apenas se ejecute la aplicación y se ejecute este evento que está relacionado con que, como en la primera, mejor dicho, en la primera ejecución que tiene la aplicación, en su primera aparición, él ejecuta este evento. Lo primero que vamos a hacer ahora es asociar a estas variables que declaramos arriba, se las vamos a asociar a los elementos de la vista, los vamos a asociar a estas variables. En este caso voy a iniciar con txt num1 y le voy a decir que le voy a asignar lo que me retorne el método findViewById. O sea, me va a buscar en la vista a través del ID el objeto. En este caso, para acceder a esos elementos o ese recurso que se encuentra en la vista, usamos la clase R y le decimos r.id
y le colocamos el nombre del objeto que queremos asociarle. En este caso, la variable del objeto llamado txt_num1. Les recuerdo que no es obligación que las variables que declaré a nivel de clase tengan el mismo nombre. Yo sí lo hago para que haya como una concordancia, pero no es necesario que se llamen igual. Lo mismo hacemos entonces con el segundo elemento, que es el txt_num2. Decimos igual a find view, vamos a escribirlo aquí para que él mismo nos ayude. Le damos aquí tabular y le decimos entonces r.id.txt_num2. Listo. En este caso ya nuestras variables que están aquí, txt_num1 y txt_num2, están asociados a estos elementos de la vista que están en el archivo XML con estos ID correspondientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces voy a declararme unas variables aquí a nivel de clase. Le digo aquí, voy a declararme dos variables de tipo double. Una que se llame número 1, una que se llame número 2, otra que se llame resultado. Voy a llamar aquí resultado. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a asignarle lo que tenga esta variable que está asociada con la vista a estas variables. Entonces le voy a decir que a n1 le voy a asignar, pero n1 es de tipo double y esta variable que tenemos aquí no es de tipo double, es una caja de texto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir vamos a usar la clase double y usamos el método parseDouble que recibe un string como el parseDouble, double to parseDouble, y le vamos a asignar lo que tiene txt_num1. Bueno, vamos a convertir a tipo double lo que tiene txt_num1, pero en este caso voy a decirle lo que tiene txt_num1 punto toString, ya, porque propiamente como tal aquí estamos asociando el objeto, pero entonces aquí me faltó una cosita. Aquí recuerden que él es una caja de texto, entonces tengo que decirle que voy a asociarle lo que tiene txt_num1 punto lo que tiene la propiedad getText. Recuerden que estamos trabajando en Java, están los getters y los setters siempre ahí presentes, y este valor que obtenemos de la propiedad text lo vamos a convertir a string para que el método parseDouble pueda actuar, ya que él recibe un string. Listo. Lo mismo hacemos entonces con el número 2. Decimos que al número 2 le asignamos de la clase double el método parseDouble que recibe un string, y le asignamos lo que tomemos de txt_num2.getText, una propiedad getText. txt_num2, voy a escribir la n minúscula, mayúscula. Decimos aquí punto toString, y le damos acá en punto y coma y hacemos entonces la operación y le decimos que a resultado le vamos a asignar lo que tiene n1 más lo que tiene n2. Listo. Sin embargo, bueno, aquí yo hice algo, y fue que hice la operación acá, por decirlo de alguna manera, de forma suelta, y esto lo debemos colocar es dentro del método donde hagamos el llamado de la operación cuando presionemos el botón calcular. Listo.
Para ello, entonces, nos vamos a crear ¿cómo se llama? Aquí tenemos BTN, el botón se llama BTN calcular. Bueno, como estábamos mencionando, esta sección de código que coloqué aquí debe ir es en el action del botón que definimos en la vista. Entonces, recordando acá, a nivel de clase, nosotros declaramos 3 elementos de tipo edit text, un botón. Aquí coloqué, menos mal que me devolví, aquí va el punto y coma. Y en el onCreate asociamos los diferentes elementos que están allá con los de la vista. Sin embargo, aquí estoy observando también que me faltó decirle que a txt resultado lo vamos a asociar con el elemento de vista que se tiene por ID txt resultado. De igual manera, el botón BTN calcular le voy a asignar el find view by ID r.id.btn calcular. De hecho, este error lo cometemos mucho cuando estamos empezando a desarrollar en Android Studio, ya sea porque declaramos incluso los objetos aquí o las variables de este lado y se nos olvida a veces hacer la asociación a través del find view by ID. Esto siempre hay que hacerlo en el evento onCreate. Listo. Cuando yo presione el botón onCreate, se debe ejecutar estas acciones que están acá. Quiere decir que debemos asignar lo que sería la acción del listener. Hay 3 formas en que podemos hacer esta operación. Yo voy a mostrar aplicando el action listener. En este caso utilizamos el nombre del botón, en este caso BTN calcular, y le decimos punto set onCreate listener, el que nos aparece allá de primerito en el intelligence que tiene Android Studio. Lo voy a dar tabular. Aquí tengo 2 opciones. Uno, yo le puedo decir que voy a crear una instancia a lo que yo dé el espacio. Él me va a mostrar ahí el view.onCreateListener. Si le doy tabular, él automáticamente me genera la sobreescritura del método onCreate, y perfectamente yo lo que debería hacer es pasar estos códigos, cortarlos y pegarlos acá. Esa es una forma. La otra manera es que al momento que yo llame al método setOnCreateListener, escribo nada más una B, y él me va a mostrar que puede escribir también en forma de una expresión lambda y esa construcción. Entonces es un poco más simplificado el código. Entonces aquí le voy a dar tabular y aquí simplemente coloco mis llaves del bloque de instrucción y se ve menos cargado, por decirlo de alguna manera, la interfaz. En este caso voy a seleccionar esto que había definido por acá, voy a cortarlo y lo voy a agregar en esta sección de códigos. Listo. Aquí me está mostrando algo, me falta un punto y coma. Listo. ¿Qué viene ahora? Bueno, voy a guardar primero que todo, voy a hacer todos los cambios, o presiono la combinación de teclas control S y ejecutemos bueno, aquí nos falta algo todavía. Si lo hubiera ejecutado no me hubiera salido nada. Aquí declaramos la variable de tipo double, declaramos las 3 variables y tomamos el valor que tiene N1, el valor que tiene N2, hicimos la conversión a double de lo que se obtuvo acá en la propiedad test de la caja de texto del edit text, lo convertimos a cadena y se convirtió a double.
En resultado ya tenemos el resultado de tipo double. Ahora lo que viene es la escritura en el txt resultado. Le digo a txt resultado. En su propiedad test le vamos a asignar, entonces le digo aquí setTest, llamamos al método setTest del edit test y le pasamos como parámetro la variable resultado. Pero con resultado es una variable de tipo double, lo convertimos a cadena, entonces le llamamos al método punto, en este caso resultado es de tipo double, no es una variable primitiva, entonces aquí tenemos que usar la clase string y le vamos a decir string.toValueOf, en este caso toValueOf, y le asignamos el valor resultado. Listo, le damos aquí punto y coma. Listo, aquí lo que hicimos fue decirle que estamos convirtiendo a cadena el valor de la variable tipo double resultado. Entonces ahora sí guardo los cambios con control S, ejecuto mi aplicación, vamos a ver si nos aparece algún error. Aquí está el Gradle haciendo el proceso de empaquetado, dice que está terminando la aplicación, que está lanzando la aplicación en el dispositivo. Se instaló satisfactoriamente. Voy a minimizar acá. Desde aquí podemos ver en el log panel podemos ver aquí donde podemos mirar si falla alguna cosa en el proceso de instalación, en el proceso de ejecución. Aquí le doy entonces, digito un número, vamos a digitar aquí el número 20, vamos a digitar otro número. Vean que el teclado, como le dijimos que para números decimales, él nada más me habilita el teclado numérico lo necesario para que sea de tipo number, del tipo que le asignamos, number decimal. En este caso vamos a suponer que le escribo 10 y le damos en el botón calcular y nos aparece el resultado. Listo. Entonces esto es una de las, a pesar de que es un ejercicio muy básico de una suma, lo que me interesaba mostrar aquí no es cómo se hace una suma, sino cómo puedo hacer que interactúe mi vista XML, donde aquí podemos ver que teníamos el edit test llamado txt num1, txt num2, tenemos el botón calcular, tenemos la otra caja de texto que es el edit test txt resultado, para el cual nosotros aquí creamos a nivel de clase las variables que no tienen que llamarse igual a las de la vista. Yo las quise llamar igual, pero no tienen que llamarse igual. Recordemos que cuando estamos escribiendo los tipos de objetos, cuando no están agregadas las referencias, nos va a aparecer, cuando no están agregadas las referencias, nos va a salir el error y le debemos dar al enter para que él haga la importación automáticamente, a menos que usted la quiera escribir, también lo puede hacer. En la sesión del onCreate, lo primero que debemos hacer es asociar cada una de las variables que declaramos a nivel de clase con los elementos de la vista a través de sus ID. Y ya después, en el caso acá que hicimos un botón calcular, a través del método setOnClickListener, hacer la implementación o la lógica para llevar a cabo la programación. Entonces, para mi público, espero que esto les sirva bastante para iniciar en Android Studio, ya que para las personas que por primera vez trabajan con él siempre les cuesta un poquito de trabajo, ya que esta forma de trabajo no es muy convencional o tradicional con relación a cómo se trabaja en otros lenguajes de programación. Entonces, muchas gracias por su atención, que aprovechen al máximo este video.